En las colinas doradas de Umbría, en el corazón de Italia, nació en 1381 una niña que estaba destinada a convertirse en la esperanza de los casos imposibles. Rita Lotti llegó al mundo en Rocaporena, un pequeño pueblo donde las casas de piedra se aferraban a las montañas como oraciones susurradas al cielo. Sus padres, Antonio Lotti y Amata Ferri, eran agricultores humildes pero profundamente devotos. La familia Lotti era conocida en toda la región por su honestidad y su caridad hacia los más necesitados. «Nunca dejes que un pobre se vaya de nuestra casa con las manos vacías», le decía Amata a su pequeña Rita mientras repartían pan a los mendigos que llegaban a su puerta. Desde sus primeros días, Rita mostró signos extraordinarios que dejaban perplejos a todos los que la conocían. Cuando tenía apenas unos meses, mientras dormía en un campo durante la cosecha, un enjambre de abejas blancas la rodeó completamente. Los trabajadores gritaron aterrorizados, esperando ver a la bebé cubierta de picaduras mortales. Pero cuando se acercaron, encontraron algo imposible. Las abejas habían construido un pequeño panal de miel en los labios de Rita, sin hacerle el menor daño. Más extraordinario aún, cuando un trabajador intentó ahuyentar a las abejas, se lastimó la mano, pero en el momento en que tocó la miel de los labios de Rita, su herida sanó instantáneamente. «Esta niña está marcada por Dios», murmuró el párroco local cuando le contaron el milagro. «He visto muchas cosas en mis años de servicio, pero nunca algo como esto». Rita creció con el alma llena de amor por Dios y un deseo ardiente de dedicar su vida completamente al servicio divino. Pasaba horas en la pequeña iglesia de Rocaporena, arrodillada ante el crucifijo, soñando con el día en que pudiera tomar los votos religiosos y vivir como esposa de Cristo. «Madre», le decía a Amata cuando tenía 15 años, «mi corazón arde por servir solo a Dios. Quiero ser monja. Quiero que mi vida sea una oración constante». Pero Amata y Antonio tenían otros planes para su hija. En la Italia del siglo XIV, las mujeres raramente decidían su propio destino, especialmente en familias de clase trabajadora. Los matrimonios se arreglaban por conveniencia económica y alianzas familiares, no por amor o vocación personal. «Rita, hija mía», le explicó Antonio con voz pesada, «hemos prometido tu mano a Paolo Ferdinando Mancini. Es un buen partido, de una familia respetable. Tu deber es obedecer y ser una buena esposa». El mundo de Rita se desplomó. Paolo Mancini era conocido en toda la región por su temperamento violento y su vida disoluta. Era soldado, jugador, y tenía fama de maltratar a quienes se cruzaban en su camino. La idea de casarse con él la llenaba de terror. «Por favor, padre», suplicó Rita, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Déjame seguir mi vocación. Dios me llama al convento, no al matrimonio». Pero en aquella época, la voluntad de los padres era ley absoluta. Rita, criada en la obediencia y el respeto, no tenía opción. A los 18 años, en 1400, fue entregada en matrimonio a Paolo Mancini, el hombre que se convertiría en su cruz más pesada y, paradójicamente, en el camino hacia su santidad. La boda de Rita fue más parecida a un funeral que a una celebración. Mientras las campanas de la iglesia repicaban y los invitados festejaban, Rita mantenía los ojos fijos en el crucifijo del altar, pidiendo a Dios la fuerza para soportar lo que sabía que se avecinaba. Paolo Mancini no era solo un hombre difícil, era genuinamente peligroso. Alto, corpulento, con cicatrices de batalla que surcaban su rostro. Tenía los ojos duros de quien había visto demasiada violencia y había aprendido a resolver todos los problemas con los puños. Los primeros meses de matrimonio fueron un infierno para Rita. Paolo llegaba a casa borracho, gritaba por cualquier motivo y esperaba que Rita tolerara sus aventuras con otras mujeres sin quejarse. Cuando ella intentaba hablarle suavemente sobre su comportamiento, él respondía con golpes. «Tú eres mi esposa y harás lo que yo diga». Le rugía mientras la golpeaba. «No quiero escuchar tus sermones religiosos. Bastante tengo con los curas del pueblo». Pero Rita había aprendido algo poderoso de sus padres, el poder transformador del amor incondicional. En lugar de responder a la violencia con más violencia o de buscar venganza, Rita tomó una decisión que parecía imposible:
Amaría a su esposo hasta que él aprendiera a amar. Cada noche, cuando Paolo regresaba herido de sus peleas o borracho de las tabernas, Rita lo recibía sin reproches. Curaba sus heridas, preparaba su comida favorita y le hablaba con la misma dulzura con que había hablado siempre. ¿Por qué me tratas así?, le preguntó Paolo una noche, genuinamente confundido. Te golpeo, te insulto, te engaño. ¿Por qué no me odias como hacen todas las mujeres? Porque te amo, respondió Rita simplemente. Y porque Dios te ama también. Él puede cambiar tu corazón si se lo permites. Paolo se burlaba de estas palabras, pero algo en la constancia de Rita comenzó a ablandarlo. Era imposible mantener la rabia contra alguien que respondía a cada crueldad con bondad, a cada golpe con cuidado, a cada insulto con oración. Poco a poco, los vecinos comenzaron a notar cambios en Paolo Mancini. Las peleas se hicieron menos frecuentes. Los gritos en la casa Mancini se escuchaban con menos frecuencia. Y ocasionalmente, algunos lo veían en la iglesia, sentado al lado de Rita durante la misa dominical. Es un milagro, comentaba la gente del pueblo. Rita está transformando al hombre más violento de Rocaporena con nada más que amor puro. Pero los milagros más grandes estaban aún por venir. Después de varios años de matrimonio, Rita dio a luz a 2 hijos gemelos, Giangiacomo Antonio y Paolo María. La llegada de estos niños marcó el punto de inflexión definitivo en la transformación de Paolo Mancini. Ver a su esposa amamantando a sus hijos, cantándoles canciones de cuna, enseñándoles a hacer la señal de la cruz con sus pequeñas manos, despertó en Paolo una ternura que no sabía que poseía. Por primera vez en su vida adulta, experimentó lo que era el amor verdadero. No la pasión ciega o la lujuria, sino el amor puro que sacrifica todo por el bien del otro. Rita, le dijo una noche mientras observaba a sus hijos dormir, perdóname por todos estos años. No sabía lo que tenía hasta que casi lo pierdo. Tú me has enseñado lo que significa ser un hombre de verdad. Los años siguientes fueron los más felices de la vida de Rita. Paolo se había convertido genuinamente. Dejó de beber, abandonó las peleas y se convirtió en un esposo amoroso y un padre devoto. La familia Mancini se había convertido en ejemplo para todo Rocaporena. Rita pasaba sus días criando a sus hijos con el mismo amor y la misma fe que había usado para transformar a su esposo. Les enseñaba a orar, a ser generosos con los pobres y a resolver los conflictos con palabras en lugar de violencia. Hijos míos, les decía mientras los preparaba para dormir, recuerden siempre que el amor es más fuerte que el odio, que la paciencia es más poderosa que la fuerza y que Dios puede cambiar cualquier corazón que esté dispuesto a cambiar. Parecía que Rita había encontrado finalmente la felicidad que había soñado, aunque en una forma diferente a la que había imaginado. Pero Dios tenía planes aún más profundos para esta mujer extraordinaria. En 1416, cuando Rita tenía 35 años y sus hijos eran adolescentes, ocurrió la tragedia que cambiaría para siempre el curso de su vida. Paolo, que había estado trabajando como mediador de paz entre familias en conflicto, fue asesinado por enemigos de su pasado que no podían perdonar sus antiguas ofensas. La noticia llegó a Rita como un rayo que partió su mundo en dos. El hombre que había tardado años en amar, que había transformado con su paciencia infinita, que se había convertido en el esposo ideal, había sido arrancado de su vida de la manera más brutal. Los vecinos encontraron a Rita arrodillada junto al cuerpo de Paolo, no llorando, sino orando. Señor, susurraba, tú me diste la fuerza para amarlo cuando era difícil de amar. Ahora, dame la fuerza para perdonar a quienes lo mataron. Este fue el momento en que la verdadera santidad de Rita se reveló completamente. En lugar de buscar venganza, en lugar de odiar a los asesinos de su esposo, Rita eligió el perdón. Pero sus hijos, Giangiacomo y Paolo María, no tenían la misma fortaleza espiritual. Madre, le dijo Giangiacomo con los ojos ardiendo de rabia, tienes que ayudarnos a vengar a nuestro padre. No podemos dejar que sus asesinos vivan en paz. No, hijo mío, respondió Rita firmemente. La venganza solo trae más violencia. Tu padre murió como un hombre de paz. No deshonraremos su memoria con más sangre.
pero los jóvenes no escucharon. Consumidos por el deseo de venganza, comenzaron a planear cómo matar a los asesinos de su padre. Rita se dio cuenta de que estaba a punto de perder no solo a su esposo, sino también a sus hijos, devorados por el odio. Enfrentada a la perspectiva de ver a sus hijos convertirse en asesinos, Rita tomó una decisión que horrorizó a todos los que la conocían. Se arrodilló ante el crucifijo en la iglesia de Roca Porena e hizo la oración más difícil de su vida. Señor Jesús, oró con lágrimas corriendo por su rostro. Prefiero que mis hijos mueran inocentes antes que vivan como asesinos. Si es tu voluntad, llévatelos a tu reino antes de que manchen sus almas con sangre. Era una oración que iba contra todos los instintos maternales, pero Rita sabía que la salvación eterna de sus hijos era más importante que su vida temporal. Prefería sufrir la pérdida de sus hijos antes que verlos condenarse por el asesinato. Dios escuchó esta oración imposible. En los meses siguientes, tanto Gian Giacomo como Paolo María enfermaron gravemente. Conforme se debilitaban, el deseo de venganza se desvanecía de sus corazones, reemplazado por la comprensión de que pronto estarían ante Dios. «Madre», le dijo Paolo María en su lecho de muerte, «ahora entiendo por qué oraste así. Gracias por salvar nuestras almas». Ambos murieron con apenas unos meses de diferencia, perdonando a los asesinos de su padre y pidiendo perdón por sus propios pensamientos de venganza. A los 36 años, Rita se encontró completamente sola, sin esposo, sin hijos, sin familia inmediata. La mujer que había dedicado toda su vida adulta a amar y cuidar a otros, ahora enfrentaba un silencio que parecía ensordecedor. Pero en lugar de amargarse o rebelarse contra Dios, Rita vio en esta soledad una invitación. La vocación religiosa que había sentido desde niña, que había sido enterrada bajo años de matrimonio y maternidad, resurgió con una fuerza irresistible. «Ahora entiendo», le dijo al párroco local. «Dios me preparó todos estos años para este momento. Me enseñó a amar lo imposible, a perdonar lo imperdonable, a confiar cuando no había razón para la esperanza. Ahora quiere que use esas lecciones para servir a otros que sufren». Rita decidió que intentaría entrar al convento de Santa María Magdalena en Casia, un monasterio de monjas agustinas conocido por su vida de oración y servicio a los pobres. Pero las monjas, cuando ella les pidió admisión, se negaron rotundamente. «Lo sentimos, Rita», le dijo la abadesa. «Tu historia es muy complicada. Has estado casada, has tenido hijos, y tu familia está involucrada en conflictos violentos en la región. No podemos arriesgarnos a traer esos problemas a nuestro convento». Era el rechazo que Rita menos esperaba. Después de perder todo lo que amaba, ahora se le negaba incluso la consolación de dedicar el resto de su vida a Dios en el convento. Pero Rita había aprendido que cuando las puertas humanas se cierran, las puertas divinas se abren de maneras inesperadas. Rita no se rindió. Cada día iba al convento de Casia y oraba fuera de sus muros, pidiendo a Dios que ablandara los corazones de las monjas o que le mostrara otro camino. Una noche, mientras oraba con especial intensidad, tuvo una visión extraordinaria. 3 santos se le aparecieron: San Juan Bautista, San Agustín de Hipona y San Nicolás de Tolentino. «Rita», le dijo San Agustín, «tu perseverancia ha conmovido el corazón de Dios. Ven con nosotros». En esa visión, los 3 santos la llevaron por los aires directamente al interior del convento, atravesando muros y puertas cerradas como si fueran vapor. Cuando las monjas despertaron para los maitines de la madrugada, encontraron a Rita arrodillada en el coro del convento, orando tranquilamente como si hubiera estado allí toda la vida. «¿Cómo entraste?», preguntó la abadesa aterrorizada. «Todas las puertas estaban cerradas con llave». «Los santos me trajeron», respondió Rita simplemente. «San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Me dijeron que Dios quiere que sirva aquí». Las monjas verificaron todas las puertas y ventanas. Todas seguían cerradas y aseguradas. No había explicación humana posible para la presencia de Rita en el interior del convento. Enfrentadas a un milagro evidente, las monjas no tuvieron más opción que aceptar que Dios mismo había decidido la entrada de Rita al convento.
El 1 de agosto de 1417, Rita finalmente tomó los hábitos religiosos, convirtiéndose en Sor Rita de Casia. Tenía 36 años y había sobrevivido a un matrimonio violento, a la transformación de un esposo abusivo, a la muerte trágica de ese esposo y a la pérdida de sus 2 hijos. Ahora comenzaba la etapa final de su vida, donde los sufrimientos del pasado se convertirían en la fuente de su poder para consolar a otros en dolor. Pero el milagro más extraordinario de la vida de Rita estaba aún por venir, una herida que la marcaría físicamente como esposa mística de Cristo crucificado. La vida de Sor Rita en el convento de Santa María Magdalena en Casia comenzó con la tranquilidad que había anhelado desde niña. Después de décadas de sufrimiento, violencia y pérdidas, finalmente había encontrado el refugio espiritual que su alma necesitaba. Las hermanas agustinas de Casia seguían una rutina estricta de oración, trabajo manual y servicio a los pobres. Rita se adaptó inmediatamente a esta vida, como si hubiera estado preparándose para ella durante todos sus años de tribulación. Hermana Rita tiene algo especial, comentaba la Madre Superiora a las otras monjas. Ha sufrido tanto en el mundo, que ahora cada momento de paz en el convento es para ella como un anticipo del cielo. Rita se levantaba antes del amanecer para la oración de maitines. Pasaba horas en adoración eucarística y se ofrecía voluntariamente para los trabajos más humildes del convento. Limpiar letrinas, cuidar a las hermanas enfermas, lavar los hábitos más sucios. Hermana, le preguntó una monja joven, ¿por qué siempre elige los trabajos que nadie quiere hacer? Porque mi Señor Jesús se humilló por mí, respondió Rita con una sonrisa. Lo menos que puedo hacer es humillarme por amor a Él. Pero había algo en la oración de Rita que era diferente a la de las otras hermanas. Cuando se arrodillaba ante el crucifijo, entraba en éxtasis tan profundos que a veces permanecía inmóvil durante horas, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Se está enamorando cada vez más profundamente de Cristo crucificado, observaba la Madre Superiora. Nunca he visto una devoción tan intensa. En la Cuaresma de 1432, 15 años después de entrar al convento, llegó a Casia un predicador franciscano famoso por sus sermones sobre la pasión de Cristo. Era el Viernes Santo y toda la comunidad del convento, junto con muchos laicos de la ciudad, se reunió para escuchar su predicación. El tema del sermón era la coronación de espinas de Jesús. Con voz apasionada, el predicador describía cada detalle del sufrimiento de Cristo. Cómo los soldados romanos habían tejido una corona de espinas largas y afiladas, cómo se la habían presionado brutalmente sobre su cabeza, cómo la sangre había corrido por su rostro divino. Hermanos y hermanas, clamaba el predicador, ¿pueden imaginar el dolor de nuestro Salvador? ¿Pueden sentir, aunque sea una pequeña parte de lo que Él sufrió por nosotros? ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a compartir aunque fuera una sola espina de su corona? Rita, arrodillada en el coro del convento, escuchaba cada palabra como si fuera dirigida exclusivamente a ella. Su corazón ardía con un deseo que la consumía completamente. Quería sufrir con Cristo. Quería compartir físicamente su dolor. Quería ser marcada con los signos de su pasión. Jesús mío, oró desde lo más profundo de su alma. Tú llevaste una corona de espinas por mis pecados. Permíteme llevar al menos una espina de esa corona por amor a ti. Era una oración peligrosa, una petición que pocas almas se atreverían a hacer. Rita no sabía que Dios estaba a punto de tomarla literalmente en serio. Inmediatamente después del sermón, Rita se dirigió a la capilla del convento para continuar su oración ante el crucifijo. Estaba sola, arrodillada en la penumbra iluminada solo por las velas votivas, cuando ocurrió algo que cambiaría para siempre su vida y la devoción católica mundial. Mientras oraba con los ojos fijos en la corona de espinas tallada en el crucifijo, Rita sintió un dolor súbito y punzante en su frente. Era como si algo muy afilado la hubiera perforado justo encima de la ceja derecha. Instintivamente llevó la mano a su frente y la retiró cubierta de sangre. Pero cuando miró hacia el crucifijo, vio algo imposible. Una de las espinas de la corona tallada había desaparecido del Cristo de madera.
En ese momento, las otras hermanas entraron a la capilla para vísperas y encontraron a Rita con la frente sangrando, arrodillada en éxtasis ante el crucifijo. «Hermana Rita está herida», gritó una de las monjas, pero cuando se acercaron para ayudarla, Rita les dijo con voz tranquila: «No estoy herida, hermanas, estoy bendecida. Cristo ha compartido conmigo una de sus espinas». El médico del convento examinó la herida y se quedó perplejo. Era una perforación perfectamente redonda, como si hubiera sido hecha por una espina larga y afilada, pero no había ningún objeto punzante en la capilla que pudiera haber causado tal herida. «Es inexplicable médicamente», dictaminó el doctor. «La herida es real, pero no hay causa natural para ella. La herida en la frente de Rita nunca sanó. Durante los siguientes 15 años, hasta el día de su muerte, sangró constantemente. No era una herida ordinaria. Tenía la forma exacta de una espina de corona. Se infectaba periódicamente causando dolores intensos y despedía un olor tan fuerte que Rita tuvo que vivir aislada del resto de la comunidad durante largos periodos. El olor es insoportable», admitía la Madre Superiora. «Pero Rita lo lleva con tal paciencia que nos avergüenza a todas. Nunca se queja, nunca pide alivio para el dolor». Rita había pedido compartir el sufrimiento de Cristo, y Dios le había concedido exactamente eso. El dolor era constante, punzante, y se intensificaba especialmente durante la Cuaresma y el Viernes Santo. «Jesús mío», oraba Rita durante las noches cuando el dolor era más intenso, «gracias por considerarme digna de llevar tu marca. Ayúdame a sufrir como tú sufriste, en silencio, con amor, y para la salvación de las almas». Las otras hermanas del convento comenzaron a ver a Rita con una mezcla de asombro y temor reverencial. Estaban viviendo con una mujer que llevaba literalmente las marcas de Cristo en su cuerpo. Pero Rita no se convirtió en una religiosa melancólica obsesionada con el sufrimiento. Por el contrario, la herida parecía haber profundizado su compasión y su alegría espiritual. Se convirtió en la hermana a quien todas acudían en busca de consejo, consuelo y oración. La noticia de la herida milagrosa de Rita se extendió rápidamente por toda Italia. La gente comenzó a llegar al convento de Casia desde regiones lejanas, buscando las oraciones de la monja que llevaba la marca de Cristo en su frente. Venían con casos que parecían completamente imposibles: matrimonios destruidos, hijos rebeldes, enfermedades incurables, situaciones financieras desesperadas, conflictos familiares que habían durado generaciones. «Hermana Rita», le decía una mujer que había viajado desde Nápoles, «mi esposo me golpea como el suyo la golpeaba a usted. Pero a diferencia del suyo, el mío parece imposible de cambiar. ¿Qué debo hacer?» «Hija mía», respondía Rita con infinita dulzura, «ningún corazón es imposible para Dios. Yo oré 18 años por mi esposo antes de ver el cambio. No te rindas. El amor paciente puede mover montañas, y ocurrían milagros. Matrimonios que parecían irremediablemente rotos se reconciliaban después de las oraciones de Rita. Enfermos desahuciados sanaban. Hijos pródigos regresaban a casa. Enemigos que se habían odiado durante décadas se perdonaban. «Es como si Dios hubiera dado a Rita una especialidad», comentaba el obispo local. «Ella intercede por los casos que nadie más se atreve a tocar. Las situaciones que parecen completamente sin esperanza». Rita había encontrado su misión final: ser la esperanza de los desesperados, la luz en la oscuridad más profunda, la intercesora de lo que humanamente parecía imposible. En enero de 1457, Rita estaba en su lecho de muerte. Tenía 76 años y había vivido 40 años en el convento, 15 de ellos con la herida sangrienta en la frente. Su cuerpo estaba completamente debilitado, pero su espíritu ardía con la misma intensidad de siempre. Una prima suya vino a visitarla desde Rocaporena para despedirse. «Prima», le dijo Rita débilmente, «¿podrías hacerme un último favor? En el jardín de mi antigua casa hay un rosal. ¿Podrías traerme una rosa de ese rosal?» La prima la miró con tristeza. «Rita, estamos en enero. Hay nieve en todas partes. Los rosales están completamente secos. No hay rosas en ningún lado. Por favor,
insistió Rita con una sonrisa misteriosa. Solo ve a mirar. La prima, para complacer a la moribunda, hizo el viaje de regreso a Rocaporena. Cuando llegó al jardín de la antigua casa de Rita, se quedó paralizada por el asombro. En medio del jardín helado, cubierto de nieve, un rosal tenía una rosa perfectamente florecida, roja como la sangre, fragante como en pleno verano. También, añadió Rita cuando su prima regresó con la rosa imposible, tráeme 2 higos maduros de la higuera del patio. Nuevamente, la prima protestó que era imposible, pero cuando regresó al jardín, encontró en la higuera helada 2 higos perfectamente maduros, como si fuera agosto en lugar de enero. Rita recibió la rosa y los higos con lágrimas de gratitud. Dios sigue haciendo milagros, murmuró, incluso para una pobre monja vieja como yo. El 22 de mayo de 1457, después de recibir los últimos sacramentos, Rita de Casia murió en paz, rodeada por las hermanas del convento que habían sido testigos de una vida completamente entregada a Dios. En el momento de su muerte, la herida en su frente dejó de sangrar por primera vez en 15 años. Su rostro se transfiguró con una belleza sobrenatural, y las hermanas dijeron que toda la celda se llenó de una fragancia de rosas, que duró días. Pero los milagros continuaron después de su muerte. El cuerpo de Rita fue colocado en un ataúd de madera, pero cuando fue examinado años después, se encontró en perfecto estado de conservación. Siglos después, su cuerpo sigue incorrupto en la Basílica de Santa Rita, en Casia, Italia. La devoción a Santa Rita se extendió por todo el mundo católico. Se convirtió en la patrona de los casos imposibles, de las situaciones desesperadas, de los matrimonios difíciles, de las mujeres maltratadas, de las madres que han perdido hijos. Miles de cartas llegan cada año al convento de Casia, contando milagros obtenidos por intercesión de Santa Rita, matrimonios salvados, hijos devueltos, enfermedades curadas, conflictos resueltos. Santa Rita. Rezan millones de devotos alrededor del mundo. Patrona de lo imposible. Intercede por nosotros en nuestras necesidades más desesperadas. Cada 22 de mayo, en la fiesta de Santa Rita, millones de rosas son bendecidas en iglesias de todo el mundo en su honor. Es una tradición que recuerda la rosa milagrosa que ella pidió en su lecho de muerte. Los devotos de Santa Rita saben que, cuando todo parece perdido, cuando los médicos ya no pueden hacer nada, cuando los abogados se rinden, cuando las relaciones parecen irremediablemente rotas, todavía queda una esperanza. La intercesión de la mujer que transformó una vida, de sufrimiento en un canal de milagros. Rita de Casia demostró que no hay situación tan desesperada que no pueda ser transformada por el amor. No hay corazón tan duro que no pueda ser ablandado por la paciencia. No hay caso tan imposible que no pueda ser resuelto por la oración persistente. La vida de Santa Rita es un mensaje de esperanza para todos los que sufren situaciones que parecen no tener solución. Ella nos enseña que el amor paciente puede transformar incluso a los corazones más violentos. La paciencia es más poderosa que la fuerza. El perdón libera más que la venganza. El sufrimiento ofrecido con amor se convierte en fuente de gracia para otros. Si Rita pudo transformar a un hombre violento con solo amor, se dicen a sí mismas las mujeres maltratadas, tal vez yo también pueda encontrar una manera. Si Rita pudo perdonar a los asesinos de su esposo, se consuelan los que han perdido seres queridos, tal vez yo también pueda encontrar paz. Si Rita pudo ofrecer la vida de sus hijos por la salvación de sus almas, reflexionan las madres angustiadas. Tal vez yo también pueda confiar en la voluntad de Dios. Santa Rita de Casia murió hace más de 500 años, pero su intercesión sigue siendo tan poderosa hoy como lo era en vida. En un mundo lleno de violencia doméstica, conflictos familiares, enfermedades incurables y situaciones desesperadas, ella sigue siendo el faro de esperanza para millones. Su mensaje es simple pero revolucionario. No hay caso verdaderamente imposible para Dios. Lo que se necesita es fe, paciencia y la disposición de amar incluso cuando amar duele. La espina que marcó su frente durante 15 años se ha convertido en una corona de gloria eterna. El sufrimiento que abrazó por amor
se ha transformado en poder para consolar a otros que sufren. Rita nos enseña que cada lágrima ofrecida con amor, cada dolor soportado con paciencia, cada acto de perdón que parece imposible, se convierte en una semilla de milagro que florecerá en el momento preciso que Dios elija. Santa Rita. Concluyen sus devotos con confianza absoluta. Tú que fuiste llamada la Santa de lo imposible, intercede por nosotros para que ninguna situación sea tan desesperada que no pueda ser transformada por el amor divino. Y en Casia, Italia, las campanas del convento siguen repicando cada día, recordando al mundo que el amor es más fuerte que el odio, que la esperanza nunca muere, y que con Dios, verdaderamente nada es imposible.